Dios te bendice. Vamos a intentar de nuevo que siga bien el video. Dios mediante, Dios sea el que esté aquí. Dios sea el que me ayude a seguir tocando este tema, porque es muy importante, ¿sí? Lo que yo quiero que veas es tanto engaño del enemigo. El enemigo lo que va a intentar es romper con tu fe. Te va a intentar desviar hacia otros lados, más si Dios ya te ha escogido desde el vientre para que seas tú que seas portador de su palabra. El enemigo te va a tratar de desviar lo máximo, ¿sí? No va a querer que realmente estés al tanto, que estés enterado, ¿sí? Ahora sí, te platico. A mí se me engañó muchísimo en lo espiritual. Mucho se me engañó. Dios sabe el por qué, ¿sí? Se me manipuló muchísimo en lo espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Que simple y sencillamente el enemigo es el que trata de desviarte. Te pone a las personas incorrectas para que sea esa manipulación. Te pone a las personas incorrectas para guiarte hacia donde él quiere. Fíjate, te decía, me mostraron a mí, me manipularon con un Jesucristo que nada que ver. Un Jesucristo estricto, un Jesucristo que nada más esperaba para castigarte, un Jesucristo que no estaba realmente lleno de misericordia. Me manipularon también. En ese entonces yo era creyente, católica, ¿sí? Y me manipularon también con la situación de la Virgen de Guadalupe. Y me hicieron ver a una persona completamente diferente a lo que es María, ¿sí? Me hicieron ver a una persona castigadora, de vez en cuando alegre, sí, de vez en cuando contenta, pero una persona nada que ver con lo que ahorita conozco, sí, nada que ver, sí. Entonces llegó a tal la manipulación que me provocaron tanto coraje que yo me quise retirar. No quería saber nada de Jesús, no quería saber nada de la Virgen de Guadalupe, no quería saber nada, excepto al único que aceptaba que estuviera en ese instante conmigo, era a Dios Padre, a Jehová de los ejércitos, ¿sí? Fíjate qué tan manipulada estaba, qué tan mal estaba, qué tan desinformada estaba. Fue también responsabilidad mía porque no conocía la palabra. Conocía a un Dios de oídas, no conocía a un Dios como lo conozco ahora, ¿sí? No conocía a un Dios fuerte conmigo, sino conocía a un Dios enojón, horriblemente feo, ¿sí? Ya posteriormente, Dios en su infinita misericordia me fue enseñando, me fue mostrando, me fue haciendo ver que no era lo correcto lo que yo había vivido, ¿sí? Me fue enseñando poco a poco. Luego otra vez tomé malas decisiones y me quise ir a buscar a un Dios, a ayudar a un Dios, según yo, en las limpias, con veladoras y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Dios tampoco está ahí para nada, ¿no? Y veía yo, ahí me hizo ver lo que era una persona, sí, cuando el enemigo se posesiona de ella. Ahí me hizo ver una persona mala y distinguir la diferencia entre lo que es Dios y lo que es el engaño del enemigo. ¿Qué pasó? Que simple y sencillamente yo lo que opté por hacer es quitarme de problemas, sí. Y vi que ese no era mi camino,
¿sí? Dios me fue mostrando, Dios me fue haciendo ver que ese no era el camino, que era también una manipulación el que se hacía a través de ello. ¿Por qué? Porque estaba yo alejando a la fe de las personas de Dios, ¿sí? Lo mismo que habían hecho conmigo. Opté por salirme de ahí porque no es lo correcto, no es lo que Dios quiere hacer. De ahí me fui con otra persona, ¿sí? Que había visto los dones que Dios me había dado, pero que se querían pervertir esas habilidades espirituales, esos dones que Dios me había dado, ¿sí? El enemigo es, pero sí, tremendo. Ven que apenas Dios te está preparando para algo grande y trata de desviarte, trata de que te pases a su lado, ¿sí? Pero lo que yo tenía segurísimo así, que yo no quería saber nada del enemigo, que yo quería seguir ayudándole a Dios, que yo quería estar con Dios, que yo quería conocer a Dios, pero lo estaba conociendo erróneamente. Y ahí me voy a los espiritistas, a tratar de conocer más de Dios. Tampoco Dios está ahí, ¿sí? Tampoco lo encontré yo ahí. Porque me presentaban, una vez fui a una enseñanza y me presentaron a un Elías, a un Jesús y a una María que nada que ver, ¿sí? Nada que ver con lo que es realmente, con lo que sé que es realmente, ¿sí? Me salí de ahí. ¿Por qué? Porque Dios no estaba ahí. Y la fe que yo tenía hacia Dios no concordaba con lo que yo estaba viendo ahí. Sí, Dios en su infinita misericordia me estaba preparando para donde no debía de estar. Sí. Ahí va a tomar otra decisión, Maru. Se va con una amiga. Sí. Como te decía, la amiga me empezaba a preparar en otras situaciones. Sí. En otros cultos. Pero Dios en su infinita misericordia me mostró la realidad, me mostró las cosas y tampoco estaba ahí, ¿sí? Me mostró otras situaciones que no eran de su agrado. Entonces lo que opté es salirme de ahí, ¿no? Yo quería ayudar a Dios, yo quería que la gente no cayera en todo lo que yo había caído, no se equivocara, que realmente viera qué era lo que estaba, ¿no? Y en esa situación, en esa crisis espiritual, una de mis hermanas llega y me pregunta, oye, Maru, mira, pasa este problema, y ya me empezó a decir. Luego, ¿sabes qué? Dile a Dios que te ponga la persona correcta con las palabras correctas de lo que tú debes de hacer, ¿sí? Y ya. Pero yo me quedé con la situación de yo doy el consejo, pero no me lo aplico, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que dije? ¿Sabes qué, Señor? Me lo voy a aplicar. Me voy a aplicar ese consejo. Ponme a la persona correcta con las palabras correctas de lo que tú quieres que hacer en su tiempo correcto, ¿sí? Y en ese entonces yo estaba trabajando en una fore. Llegó uno de mis hermanos y me invitó un hermanito, una persona que llegó ahí al trabajo, que me tocó a mí enseñarle lo que era nuestro trabajo. Y me invita a un proceso que le habían comentado, porque ni él tampoco había ido, ¿sí? Pero que le habían dicho que pues, le iba a ayudar mucho. Dice, ¿cómo ves? Le digo, pues ahora pues, fíjate si puedo ir todavía y nos vamos, ¿sí? Y él se quedó sorprendido porque dijo, bueno, pues ¿cómo decidió que sí? ¿Sí? Ya después le comenté, es que yo le pregunté a Dios, yo le dije a Dios, muéstrame dónde tengo que ir, ya para poner todo esto en orden, ¿sí? Porque era un caos mi vida. Tenía yo muchas cosas que no sabía ni qué, la altivez estaba tremenda, la soberbia estaba tremenda, ¿sí? Mi enojo estaba peor de tremendo.
Entonces era un caos en mi casa, era un caos en mi vida, sí. Era un caos con mis hijas también, sí. ¿Por qué? Porque si no está bien la persona, todos los que están a tu alrededor van a estar mal. Si tú crees que tú puedes sola, que tú la haces, que tú... No es cierto. Si tú estás mal, todo a tu alrededor estará mal y tarde que temprano va a caer. ¿Sí? Bien dicen que una mujer sabia edifica, pero una mujer que no es sabia, destruye. Y yo estaba todo destruyendo. Me estaba destruyendo a mí misma. Yo mido 1,48. Tenía que pesar yo como 50 kilos, más o menos aproximadas, exagerados 50 kilos. Y yo estaba pesando 65 kilos. Estaba 15 kilos arriba de mi peso normal. Y todavía estaba yo comiendo y comiendo y comiendo. ¿Por qué? Por la crisis, por la desesperación. ¿Sí? Todavía estaba yo con esos problemas. Estaba yo con esas situaciones. Imagínate, ¿sí? Imagínate lo que está pasando, ¿sí? Imagínate lo que está sucediendo en mi vida. Cuando termina todo esto, cuando pasa todo esto, ¿sí? Dios te bendice, Miriam. ¿Me están llamando o te pido perdón? Te pido las situaciones que me están hablando. Sí, pero no quiero cortar en este en vivo. Quiero seguir, sí. Quiero seguir en este en vivo porque por algo Dios me lo permitió abrir. Sí. Te decía, muchas veces si tú no estás bien, todo a tu alrededor va a tronar. Muchos decimos, es que la culpa la tiene fulano, sultano, mengano. Sí, pero no, la culpa la tienes tú. ¿Por qué? Porque tú tienes que tomar tu responsabilidad y ver. Tú tienes que realmente ver lo que estás haciendo, las decisiones que estás tomando, las situaciones en las que estás viviendo. Tú no puedes seguir cerrada de ojos y decir todo está bien mientras tu vida es un caos. ¿Sí? Las decisiones que has tomado son erróneas. A mí así me pasó. ¿Sí? Andaba buscando a Dios donde no estaba Dios. Andaba buscando mi paz donde no estaba la paz, porque buenamente no sabía yo qué buscaba, pero andaba buscando algo que ya parara toda esta crisis. ¿Sí? Cuando todo se tranquiliza, cuando todo empieza a poco, Dios me manda a una hacienda. ¿Sí? Dios me manda a ese lugar tan maravilloso que al principio no supe valorar. El proceso es muy fuerte, pero es muy fuerte por el ego que traes, por el enojo que traes, por la crisis tan fuerte espiritual que traes. Sí. Entonces empiezan a procesar contigo, empieza el proceso y lo que te provocan es coraje. Todo te remueven y es un coraje tremendo. Porque no estás de acuerdo a enfrentarte con la persona que eres en ese momento. No estás de acuerdo con enfrentarte a lo que te están diciendo que eres. ¿Sí? Tú dices, no, no es posible, ¿cómo me van a decir a mí eso? ¿Sí? Es que es esa la persona que traes. Esa es la persona que... Las personas que te ayudan allá en la hacienda ya pasaron por ese camino, ya saben qué es, ya saben cómo te sientes. Entonces imagínate, la única que se quiere cerrar de ojos es uno, ¿sí? La única que se quiere cerrar de ojos y no quiere hacerle frente a la vida es uno. Pero no es por otra cosa, sino por miedo. Por ese miedo tan tremendo que tienes de vivir.
porque no sabes vivir, porque no te enseñaron a vivir, porque tus padres nunca te inculcaron o te prepararon para vivir, ¿sí? Te preparan en la escuela para ser exitosa, te preparan con conocimientos para que sepas trabajar, pero nunca te preparan para vivir, ¿sí? Traes heridas, traes cicatrices, traes hábitos, traes malos hábitos, ¿sí? Traes de estas, ¿cómo se llama? Etiquetas en tu vida que te han provocado complejos. Y lo que siempre buscas es una pareja que te haga sentir como te sentías antes. Esa adrenalina, esa discusión, ese pleito, esa situación, esa inseguridad de que no sabes qué va a pasar en 15 minutos, ¿sí? Por lo regular, andas con personas alcohólicas, adictas, agresivas, ¿sí? Personas indiferentes porque se meten tanto al trabajo que no te prestan atención. Personas que te hacen sentir mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estás preparada, no sabes cómo llevar una relación. Y por ese miedo que tienes, tratas de ahora sí, empoderarte, dichosa palabrita, tratas de empoderarte y no permitir que el varón, ¿sí?, te dé lo que tú necesitas. Y si te encuentras un varón atento, cariñoso, etcétera, tratas de menospreciarlo. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de situaciones que vives, ¿sí? Si quieres saber, fíjate cómo te llevabas con tu padre, fíjate cómo te llevabas con tu madre, y ahí vas a ver la relación. Por lo regular, las mujeres tratamos de buscar un papá, y con nuestra mamá, ¿sí?, tratamos de demostrarle a la mamá que podemos más, que somos más, que mira, no estoy repitiendo lo que tú hiciste, tratándole como de decir, mira, yo sí puedo. Pero realmente lo único que estamos haciendo es haciendo lo mismo que tu mamá hizo en su momento, en diferente forma, pero haciendo lo mismo que tu mamá hizo. Dios te bendice, Anita. Exactamente lo mismo, si te fijas. Ponte a pensar. Si tú tienes pareja en ese instante, ponte a pensar cómo la tratas. Si no tienes pareja en ese instante y te separaste de una pareja, ponte a saber cómo la tratabas, ¿sí? Pero cómo dejabas que te trataran. Cómo permitías que te trataran. Y vas a ver reflejado, tarde que temprano, la misma relación de tus padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue la forma en que te enseñaste a amar. Fue la forma en que te enseñaste a llevar una relación de pareja, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezamos a cubrirnos y a cubrirnos y a cubrirnos, ¿sí? Yo hablaba ayer de Génesis, de Adán y Eva cuando pecaron, ¿sí? Ellos andaban desnudos, ¿por qué? Porque esa desnudez de alma es cuando tú te sientes tranquila, te sientes en paz, no necesitas cubrirte de nada, eres honesta contigo mismo, ¿sí? Pero cuando pecas, ahí ya empiezas a cubrirte una tras otra, tras otra. Si te lastimaron, vuelven cubiertas, ¿sí? Tratas de cubrirte. Y cuando Dios te dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? No sabes qué contestarle. ¿Por qué? Porque no sabes, ni tú misma, ni tú mismo sabes dónde estás, ¿sí? No sabes, porque no te conoces, no te entiendes, no te comprendes tú misma. Y cuando Dios dice, comiste del fruto prohibido que te dije que no comieras, ¿verdad? Nosotros nos quedamos y, pues sí, la verdad, sí, hicimos esto, Señor, tú dijiste que no. Sí. Empezamos a manipular a la gente que tenemos cerca. Sí. Empezamos a querer, sí, a querer obtener lo que
nosotros queremos de la otra persona. No la aceptamos a la otra persona como es, sino empezamos a manipular. ¿Cómo voy a manipular? De diferentes formas. Haciéndome la víctima, haciéndome el victimario y combinando esos papeles, esos dos roles. Si me convienen, soy la víctima. Pero realmente soy el victimario. ¿Sí? Ante los demás soy la víctima, pero realmente cómo me estoy comportando, qué estoy haciendo, qué estoy permitiendo. ¿Sí? Ahí es cuando realmente dices, a ver, espérame, aquí estoy, Señor, a ver, vamos a hablar tú y yo, ayúdame a entender todo esto, porque realmente son muchas cosas. Ayúdame, Señor, no entiendo. ¿Sí? Y Dios en su infinita misericordia, en su infinita bondad, te muestra cuál es el camino. Te digo, yo me había perdido, ¿por qué? Porque no quería saber nada de lo espiritual, porque ya estaba harta de tanta manipulación. Cuando llego allá a la hacienda y me enfrento a un proceso tan fuerte para mi ego, ¿sí? Me enfrento en un proceso que yo no estaba dispuesta, porque hasta me desmayé por no querer enfrentar todo lo que había vivido. Imagínate hasta qué grado estaba yo de herida. ¿Sí? No quería enfrentarme con la persona que era. ¿Por qué? Pues, oye, tanto que me había costado poner apariencias en mi vida como para que venga alguien y me las quite y me enfrente y me diga, esta eres tú, aquí estás, estos son tus errores, esto es lo que estás haciendo. ¿Sí? Para mí fue fuerte. ¿Sí? No te miento. Muchos dicen, ay, es que esa primera vez que voy a la hacienda fue maravilloso. No, yo salí peor. Salí con mucho coraje, salí con mucho resentimiento. Salí más enojada con Dios. Pero no porque haya sido malo, sino porque yo no quería enfrentarme a lo que estaba viviendo. Tenía una capa de apariencia que me permitía vivir bien. ¿Sí? Una vez una psicóloga me dijo, porque me oyó que estaba yo en el trabajo y estaba en el baño, y le hice así, pues podría estar peor, pero estoy hasta donde se puede. Y escuchó la psicóloga y me dijo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo, sí. Dice, ¿por qué dices así? Le digo, porque pues estoy hasta donde Dios me permite. No miento, en ese entonces no hablaba yo mucho de Dios. Pues eso es todo lo que se puede hacer, más no se puede hacer. Y me dice, ¿quieres? Te doy una terapia gratis. Imagínate cómo estaba, ¿no? Yo te hablaba de mi vida, de lo que estaba pasando. Te hablaba como si estuviera hablando de una telenovela. Nada que ver conmigo, nada que ver. Yo no sentía, no tenía sentimientos, con eso te digo. Ni enojo, ni... O sea, yo ya no expresaba sentimientos, ningún sentimiento. Yo me sentía como si, ¿cómo te diré? Estaba viviendo por vivir. No tenía nada. O sea, ¿sí? Ya me había engañado a tal grado que ya no sentía, ya no tenía sentimientos. Sí, ya ni cómo decirle a Jesús, oye, ayúdame, échame la mano. No. ¿Por qué? Porque yo no creía en Él. Creía en Dios, en su papá, pero no creía en Jesucristo. Sí. Yo traía mucho coraje contra lo espiritual, siendo que era hacia Jesucristo, no hacia todo lo demás, porque ya había visto yo todo lo demás, pero no me gustó. ¿Sí? No encontré ahí a Dios. Pues claro que no lo iba a encontrar. Sí. Entonces Dios, en su infinita bondad, me muestra que tenía que regresar. El papá de mis hijos, de mis hijas, al mes siguiente se fue.
Él llegó bien. Y yo decía, oye, este sí llegó mejor que yo. Se ve tranquilo, se ve feliz, se ve más, sí, pues más coraje me daba contra el papá de mis hijos. Porque él iba a estar bien y yo no. Porque él se iba a sentir bien y yo no. Luego se fue mi hija menor y regresó igual, así bien. Dije, ah, chis, porque ellos están mejor que yo y yo no. Sí. Y un día me voy a trabajar, me subo a un taxi y le digo al taxista, lléveme a tal lado. Me dice el taxista, ¿sabe usted llegar? No, pues por eso le estoy diciendo que me lleve, porque no sé llegar, si no, no me hubiera subido. Imagínate a tal grado la situación. Y me dice el taxista, pues no, que pues últimamente me bajo y sí. Luego voy a creer inútil. Y chin, le cierro la puerta así de trancazo. Que se baja el taxista, bien enojado. Sí. Y se iba a venir pues, a reclamarme fuerte, ¿no? Que me hizo el favor un señor que venía en el coche de atrás de bajarse. Y ya se volvió a subir el taxista y se fue. Ya nada más le solté una patada a la llanta. Imagínate cómo andaba. ¿Qué le puedo yo hacer a una llanta? Nada. Nada más me puse bien morado mi dedo. Sí. Y llegué acá, a tu casa. Y le digo al papá de mis hijas, oye, fíjate que pasó esto y esto. Y estaba el papá de mis hijas y mi hija más pequeña. Y me dicen, oye mamá, regrésate a la hacienda. Le digo, no, yo no voy a ir. Si Dios no me manda, yo no tengo por qué volver a ir. Mamá, regrésate a la hacienda. No, ya te dije que no. Pasó. Eso sí, iba al grupo, sí, al grupo que pertenecía a esa hacienda. Y me dice el padrino de ese grupo, dice, oye Maru, digo, ¿qué? Dice, ¿realmente cómo te sientes? No, me siento bien, estoy bien, mira, todo fabuloso. Sí, me seguía cubriendo con apariencias. Yo tenía mucho eso de que tú no tienes por qué decirle a nadie lo que te está pasando a ti. Sí. No tienes que estar hablando con nadie. Las demás personas no le interesa lo que tú estás viviendo. Esa era la ideología de mi mamá. Y yo la traía bien pegada. Sí, traía muchas cosas de mi mamá. Muchas cosas. A pesar de que con mi mamá era pleito tras pleito tras pleito. Yo traía muchas actitudes de mi mamá. Así como era mi mamá con mi papá, así era yo con con el papá de mis hijas, sí, mi ex esposo. Así me comportaba como se comportaba mi mamá. Sí. Posteriormente agarré y se vuelve otra vez el problema. Agarro y yo era fans de mi celular, un celular así de chiquito, sí, estaba bonito, era azul con blanco, me gustaba muchísimo a mí ese celular. Y venía yo hablando en el camión, precisamente con el papá y todo eso. Ya voy para allá, mira que, sí, ya ya iba yo platicándole de las cosas y todo eso. Y agarran y me meto el celular hasta el fondo de mi chamarra. Pero no me había fijado que tenía el dinero que había sacado del banco y mis tarjetas. Sí, luego así. Era difícil que me sacaras el celular. Era más fácil que me sacaras las tarjetas y el dinero que el celular. Bueno, pues me voy a bajar. Sí, me voy a bajar del camión.
Aquí le llamamos peceras, sí, del transporte público. Me voy a bajar y para pasar para la puerta me topo con una persona alcohólica y drogada. ¿De dónde venía en la hacienda? De alcohólicos y adictos, neuróticos y etcétera, ¿no? Y pues precisamente me topo con una mujer así. Me bajo, sentí que metió la mano, le digo, ay, hazte para allá. Y me bajo. ¿Qué crees que fue lo primero que me robó? Bueno, más bien dicho, lo único que me robó. Mi celular. Ni el dinero, ni las tarjetas. Sino lo más preciado para mí, que en ese entonces era mi celular. No, hombre, hubieras visto cómo me puse. Maldiciendo cosas que yo nunca maldecía. Bueno, pues me puse a maldecir. Me puse a pelear. Le hablo por teléfono, contesta esta y le digo hasta de lo que se va a morir y le digo, oye, entrégame mi celular, que no sé qué. Sí. Y me quería ir detrás de la micro a ver hasta dónde se bajaba y agarrármela. Yo no soy de problemas, yo no soy de pleitos, yo no soy de discusiones. Pues imagínate a qué grado estaba yo de enojada. Llego aquí a mi casa y está el papá de mis hijas y mi hija menor. Y le empiezo a contar, y dice mi hija, pero mamá, no, pero ahorita me voy. Y me volví a salir, voy a ir a la micro a ver si encuentro. Imagínate. Sí. Y agarra y se me queda viendo el papá de mis hijas y me dice, oye, María Eugenia, digo, ¿qué? ¿Te estás dando cuenta de lo que estás haciendo? Pues sí, voy a creer que no sé qué. Dice, ¿realmente te estás dando cuenta? Y me dice mi hija pequeña, dice, tú no maldices, mamá. ¿Qué está pasando? Regrésate a la hacienda. Sí. Para esto, en el pleito anterior con el taxista, mi ex esposo y mi niña me dijeron que me volviera a la hacienda. Pero yo no, yo ni en cuenta. Hasta que la otra de mis hijas, la de en medio, sí, la segunda de mis hijas, me dice, ay mamá, qué oso estabas haciendo. Qué vergüenza. Y me quedé y dije, sí es cierto. ¿Qué le voy a poder hacer a un coche si lo pateo, verdad? Ahí medio me di. Bueno, pues con este pleito vuelve mi hija, sí, mi hija, la de en medio, y me dice, oye mamá, qué bárbara. ¿Sí estás viendo a qué grado estás llegando? Le digo, oye, pues es que es como una persona así me va a volar a mí mis cosas. Y más lo que yo quiero. ¿Cómo? ¿No? Y me dice mi hija, dice, oye mamá, si hubiera venido con otros y te golpean, ¿no te pusiste a pensar? Sí, mi hija, la de en medio. Le digo, oye, pero ya te pusiste a pensar, ya entendiste hasta dónde estás llegando. Ella me hizo medio recapacitar un poco, ¿no? Y agarré y me vuelve el papá de mis hijas a decir, vete a la hacienda. En serio, Maru, vete a la hacienda. Pero ahora ya no te vayas con esa soberbia, con esa situación. Dice, vete con humildad. Ya no pelees, solo escucha y haz lo que se te dice. No, ni tomes en cuenta la forma en que se conduzcan ellos. Tú ve, escucha y haz lo que se te dice. Sí. Pues como ya había pasado la primera vez el proceso, pero no todo completo, ¿sí? Pues dije, ok, pues lo voy a hacer, ¿no? Voy a hacer eso. Voy a ir a la hacienda, voy a escuchar, voy a hacer. Sí. Pero eso sí, si Dios me mandaba, porque si no, yo no iba a la hacienda. Le digo, si Dios me dice que vaya, voy. Ay, Maru,
María Eugenia, fíjate qué es. Y me empezaron otra vez a decir. Luego, bueno, ya no me digas nada, voy a hacer esto. Voy a platicar con el padrino, o sea, con mi consejero. Y si él me dice, vuélvete a ir al proceso, me vuelvo a ir. Si no, pues no. Que sea Dios quien me hable a través de mi consejero, de mi padrino. Pero al único que yo aceptaba, vuelvo a decirte, es a Jehová de los ejércitos, no a Jesucristo. Sí. No conocía la palabra. Y agarro y cuando estoy platicando con el padrino, lo que me hace es decirme, tienes que ir. Ándale, de una vez pásate, están las preparaciones. Y pues me metí, ¿no? Pero ya me puse a realmente, en lugar de escuchar con altanería, con soberbia y con la situación de por qué a mí no, por qué a mí si yo no tengo por qué pasar por esto, yo empecé a realmente ver el proceso, ¿sí? A ver ese proceso, a no enfocarme en lo que hacían los demás, sino a enfocarme en lo que yo traía dentro. Cuando empecé a vivir ese proceso fue tremendo para mí. Y hubo momentos en que me solté llorando, porque no quería afrontar, no quería confrontarme yo con lo que yo estaba haciendo. Sí, sí, fácil todo lo que me hicieron los demás, pero el darme cuenta que yo estaba mal, que yo estaba repitiendo muchas cosas, fue tremendo. Pero lo hice con más humildad, más ahora sí como dicen, tú déjate guiar, ¿sí? Me dejé guiar por Dios. Empecé ahora sí a volver a hablar con Jesús. Empecé a pedirle perdón por haberlo sacado de mi vida, ¿sí? Porque me mostraron que eso no era cierto, lo que había vivido yo no era cierto. Había sido una manipulación de alguien que quiso manipularme con lo espiritual. Sí, y yo me dejé, yo lo acepté. Eso era lo que yo traía más coraje, que yo había permitido, María Eugenia, había permitido que otra gente la engañara y otra gente más chica que yo. Sí. Que dejé en manos casa, dejé en manos hijas, dejé en manos la atención de mi esposo, dejé en manos todo. Imagínate. Ahora sí, como la mano que mece la cuna, ¿no? Esa película de donde se ve como la niñera empieza a manipular a todo el mundo. ¿Sí? Entonces imagínate todo lo que me estoy dando cuenta, me di cuenta en ese instante que durante ese proceso, que fue tremendo, yo ya no quería, yo estaba súper enojadísima, ¿sí? Pero ya a través del proceso fui sacando todo eso, fui sacando parte, porque no saqué todo, parte de todo eso, hasta donde me permitía el miedo, ¿sí? Porque no quería pasar más allá. Empezaba yo a sentir miedo y empezaba yo a sentir así como que me temblaban las piernas y decía yo, no, ya hasta ahí, ya no más, y ya no más. Y luego todavía cuando el padrino estuvo hablando conmigo, me decía, ¿qué más? Nada más, o sea, nada más hasta cierto punto le permitía entrar a mi vida. ¿Por qué? Porque si alguien entraba a mi vida y sabía cómo era, sabía yo quién era, ahí sí me sentí como Adán y Eva, cuando Dios les dijo, ¿dónde estás? ¿Sí? No, pues es que estaba yo desnudo, ahí me sentí mi alma desnuda, ¿no? Ahí sí sentí tremendo. Bendito sea Dios, Dios hasta donde pude, hasta donde le permitía a Dios, sí, porque ahí sí fue todavía hasta donde le permitía a Dios. Pude sacar lo que traía, sí, pude sacar lo que sentía. Poco a poco fui
fui sacando, fui haciendo, fui mostrando quién era yo. Sí. Imagínate qué situaciones tan tremendas. Si tú estás viviendo por esa crisis, por esa situación, yo te invito a que empieces a hacer esa entrega de lo que traes a Dios. Primero, ve escribiendo tú todo lo que sientes, todo lo que tienes. ¿Por qué te sientes lastimada? ¿En qué te sientes lastimada? ¿Quién te ha lastimado? Sí, ¿por qué te han lastimado? Yo te invito a que vayas escribiendo, vayas haciendo, vayas poniendo, plasmando en el papel. Porque cuando tú ya lo haces consciente en el papel, ¿sí? Primero lo sientes y lo plasmas. Pero cuando ya lo haces consciente, ya dejas de tener ese miedo, esa sensación de pavor. Y empiezas a pedirle a Dios, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Sí. Empiezas a conocer y a interactuar con ese Dios vivo. Sí. Empiezas a ver que realmente el Dios que nos mostraban, el Jesucristo que nos mostraban, no era el correcto. Pues imagínate, para que haya muerto en la cruz y no se haya bajado, teniendo el poder de hacerlo, para el perdón de nuestros pecados, que haya soportado burlas, que haya soportado tanto, imagínate qué Jesucristo tienes. Nada que ver con el que a mí me manipularon. ¿Sí? Nada que ver con el que yo permití por falta. Sí, por falta de conocimiento en Dios, permití que me manipularan. Ahorita tú me hablas de un Dios como en ese entonces, de un Dios agresivo. ¿Sabes qué? Antes de que termine ya estás en la puerta de la calle, ya no entras. ¿Sí? Ya no te permito ni escucharte siquiera. ¿Por qué? Porque ya conozco ese Jesús misericordioso, ese Jesús amoroso, ese Jesús que te dio su vida por ti, porque tú volvieras a poder tener el acceso con Dios Padre. Porque si no aceptas a Jesucristo, no puedes tener ese acceso a Dios Padre. ¿Sí? No puedes conocer al Padre si no conoces al Hijo. Imagínate. Y yo no queriendo conocer a Jesucristo, yo enojada con Jesucristo. Ya a través de las Escrituras empecé a ver cuál era la realidad en sí. A través de preguntarle a Dios, de decirle, bueno, Señor, ¿qué hay con esto? Señor, ¿qué hay con...? A través de integrar a Dios en mi vida, a Jesucristo en mi vida. De aceptar al Espíritu Santo en mi vida. ¿Sí? Ya empecé yo a interactuar con ellos, a preguntarles, a decirles, oye, yo no te quiero conocer nada más de oídas. Yo quiero conocerte realmente por quién eres. Yo quiero conocerte como eres. Yo quiero el trato entre tú y yo. ¿Sí? Y yo te invito en serio a conocer a Jesús, a conocer a Dios, a conocer al Espíritu Santo. Y por ende conocerás realmente quién es María, la Madre de Jesús. ¿Cómo es María? Y vas a ver que muchas cosas que te han dicho no son ciertas. ¿Sí? Vas a empezar a conocer realmente quién es Dios en tu vida. ¿Sí? Es fácil que todo el mundo te manipule, pero es preciosísimo. ¿Sí? Si tú no conoces las Escrituras, si tú no conoces un Dios vivo, mira, te van a manipular, pero precioso. ¿Sí? Porque muchos te han dicho, no, tú siembra, mira, que Dios te va a dar lo doble, lo triple, te va a dar coche, te va a dar... Eso no es cierto, como la vez pasada lo dije, son mentiras. Porque Jesucristo se hizo pobre, Jesucristo no tenía ni casa. ¿De dónde quieres que Dios te dé una casa? Y más con lujos. ¿Cómo crees que te va a permitir eso? ¿Quién le dijo a Jesucristo, adórame y yo te daré todo este mundo?
Ahí nomás ponte a pensarlo, ahí te lo dejo en tus manos. ¿Sí? ¿Quién lo dijo? Sí. ¿Quién se lo dijo en el desierto a Jesús? Haz de cuenta que te lo están diciendo a ti. ¿Sabes qué? Adórame y te daré infinidad de riquezas. ¿Ya viste? ¿Ya le quitaste una careta? ¿Ya supiste quién es? Exactamente, es el enemigo, comúnmente conocido como el diablo. ¿Sí? La serpiente que le dijo a Adán y que le dijo a Eva, no es cierto, no vas a morir, tú come del fruto del árbol que te prohibió Dios. Lo que pasa es que Dios te dijo que no te lo comieras porque tenía envidia de que fueras como él. ¿Sí? No, Dios no te permitió, no permitía que comieran porque sabía las consecuencias que se venían. ¿Sí? Pero quería también saber la obediencia de sus hijos. Y pecamos, ¿sí? Nos equivocamos. Nos fuimos con lo que el engaño del enemigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, Señor, me arrepiento, pero que sea arrepiento genuino y cambies de actitudes y ponte a leer, a conocer a Cristo, ponte a conocer a Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cuál es el carácter de Jesucristo? ¿A qué vino el Espíritu Santo? ¿En qué te ayuda a ti el Espíritu Santo? ¿Sí? Realmente, ¿quién es con quien estás hablando? ¿Sí? Vas a conocer realmente. Si tú conoces en presencia, o sea, a través de la oración, a través de estarle preguntando a Dios, a través de meter a Dios a tu vida, etcétera, etcétera, tú vas a diferenciar todas las cosas que vienen de Dios y todas las que son engaños del enemigo. ¿Sí? Y ahí automáticamente vas a ver. Ponte a leer, ¿sí? Ponte a leer. Si tú sientes miedo por lo que se va a venir, por todo lo que se está pasando, por esto, por aquello, ponte a leer. Te invito a que te pongas a leer bien la palabra. Si tienes dudas, acércate a esa persona que es de tu confianza, que sabes que trae el caminar de Dios, que sabes que trae los frutos del Espíritu en su vida. Acércate y pregúntale, oye, ¿qué hay con esto? Mira, yo tengo miedo por esto y esto y esto y esto. Y Dios te va a hablar, ¿sí? Dios te va a decir. ¿Qué les parece? Ahorita me han pedido que los incluya en este en vivo, ¿sí? Te soy franca, no había sabido cómo, ¿sí? O mi celular no me lo permitía. Por eso no pude incluir a las personas en este en vivo. Pero ¿qué te parece si el día de mañana, a las 6 de la mañana, si quieres, ¿sí? Si para ti es muy temprano, a las 6 de la mañana de México, que serían las 9 de Argentina, que serían las 8 de Estados Unidos, de California, que serían así diferente horario. ¿Qué te parece si hacemos un en vivo? Sí. Yo voy a estar conectada. Yo voy a estar conectada a esa hora. ¿Por qué? Porque empecé 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Hoy me tocó a las 5 de la mañana. Mañana me toca a las 6 de la mañana. Sí, estoy yendo cada hora, independientemente de este en vivo que estoy haciendo durante el día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que quiere hacer. Yo me presto, Él me dice, conéctate a tales horas me conecto, ¿no? Si Dios me dice, habla de tal cosa, hablo, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que necesitas saber tú, ¿sí? Si Dios me dice, ¿sabes qué? Invítalos, los invito, ¿sí? O sea, lo que Dios quiera hacer. Porque aquí el asunto es que tú conozcas a Dios, ¿sí? Dios te conoce a ti, sabe qué tienes, cuáles son tus dudas, ¿sí?
Pero si quieres vamos a hacer un en vivo. Yo te invito a que te conectes o que si me ves durante el día de mañana, te conectes, mándame un mensajito y dime, ¿sabes qué? Vamos a hacer un en vivo. Y órale, a la hora que tú puedas, a la hora que tú quieras. Háblame, mándame el mensaje. Si podemos incluir a otras personas, pues a las que podamos incluir sin que se caiga la situación del internet, ¿no? Pero quiero oírte, quiero saber, ¿sí? ¿Qué es lo que tú quieres, lo que tú me quieres decir? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Sí? Si Dios nos permite que en ese instante te pueda yo decir lo que Dios me está diciendo, yo te lo digo, ¿sí? Pero te lo digo tal cual me lo están diciendo, aclaro y aviso. ¿Por qué? Porque a veces luego nosotros nos queremos encubrir y Dios te saca la luz, ¿sí? Pero no te saca la luz para avergonzarte, te saca la luz para que tú te des cuenta de lo que traes, ¿sí? A veces Dios te confronta, pero no para avergonzarte, porque muchos dicen, ay, es que Dios nunca avergüenza. No, no te está avergonzando. Dios te está diciendo claramente las cosas, tal cual, paz. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que luego nuestro orgullo nos lastima. ¿Sí? Y te lo digo porque a mí me ha dicho, cuando estoy haciendo algo que yo creo que está perfecto, que no sé qué, me dice Dios, oye, ¿y para qué no estás haciendo? ¿Para ti o para mí? ¿Para tu gloria o para la mía? Quizás me doy contra la pared. Sí, Señor. A ver, espérame, déjame veo. Si yo lo estoy haciendo sin esperar ay, qué bueno, Maru, mira, que está bien, que esto, que aquello, quiere decir que lo estoy haciendo para tu gloria. Pero si yo lo estoy haciendo para ver que conozcan a Maru, ¿sí? Que conozcan a Maru a través de Dios, no Dios a través de Maru, ¿sí? Entonces ahí luego dice, sí es cierto, perdóname, Señor, te estoy quitando la gloria a ti, ¿no? Es que hay que ir todos los días, tienes que ponerte con Dios. A ver, Señor, ¿qué estoy haciendo? Muchos tenemos de que en la obra de Dios sacamos a Dios del asunto y lo hacemos nosotros, ¿sí? Aconsejamos cuando estamos dando consejería, sacamos a Dios de la consejería y empiezas con puras cosas psicológicas, puras ideologías. Entonces, pues, ¿de qué se trata, no? Cuando incluyes a Dios en la esta, ¿cómo se llama? Cuando incluyes a Dios en la consejería, Dios te muestra cómo está la persona a la que estás aconsejando. Qué siente, qué piensa, qué quiere, qué pecados todavía trae, cuáles son las áreas que no ha podido superar. Dios te lo muestra, ¿sí? Entonces ahí es cuando está Dios ahí, te permite que la persona se vaya desahogando más. A lo mejor en ese instante no te lo dice, pero tú ya Dios te lo mostró a ti. Ya lo que vas a hacer tú es estar orando por esa persona, ¿sí? Yo te invito, ¿quieres? Vamos a hacerle así, te invito a un en vivo. Si quieres, el día de hoy tengo otras cosas que hacer, pero si quieres mañana, ¿sí? Durante el día que estés, si me ves conectada, mándame un mensajito y dime, oye, Maru, vamos a hacer un en vivo porque yo quiero que me contestes unas cosas. Y con todo gusto te las contesto. Sí, ha de ser de bendición para otras personas. Yo te invito a que vamos a unas preguntas y respuestas. ¿Sí? No tengas miedo a lo que Dios te quiera decir. No creas que te va a avergonzar. Te va a hacer pensar realmente qué estás haciendo. ¿Sí? Y vas a ver qué otra cosa va a ser. ¿Sí? Yo te invito a que hagamos ese en vivo. ¿Sí? Y pues adelante, Dios va a enseñar, porque siempre enseña cuando quiere.
Pues ya por este tiempo le corto porque voy a hacer otras cosas, pero no me salgo de Facebook. Si quieres mandarme un mensaje, mándame un mensajito y platicamos, vemos qué hay, ¿sí? Y que se haga lo que Dios quiera. Yo estoy puestísima a hacer lo que Dios quiera. Bueno, entonces que Dios te guarde y te bendiga.